Y en esta mañana continuamos con nuestra serie de estudio enfrentando a mis gigantes. Estamos haciendo empatía con David. Y lo dejábamos la semana pasada allí en el capítulo 30, después de que su mayor enemigo, o quien él consideraba como enemigo o había tomado, pensaba que Saúl, el rey en turno, no le daba tregua, lo perseguía por todos lados, hacía la vida imposible. Parecía que Dios había puesto en las manos de David la vida de Saúl más de una vez. Sin embargo, él decidió dejar pasar para honrar a Dios y no tocar a su ungido. Aunque su gente le decía, pero Dios lo puso en tus manos, cobra venganza, toma su vida. Él dijo, no lo voy a hacer así. Sin embargo, en ese día a día, bajo la presión de la persecución de Saúl, él decide ir a refugiarse entre sus enemigos, otros. Los filisteos, y allí está con el rey de Gat, y pensaba que estaba tranquilo porque el rey de Gat dijo, mira, tú y yo en paz, no quiero tener muchos problemas, me estás ayudando con la gente de alrededor. David estaba formando su comuna, tenía 600 hombres a su cargo, las esposas, la familia y todas las situaciones. Entonces él dijo, mira, te doy un pedazo de tierra, quédate por allí, si necesito de tu servicio te llamo. Así fue, lo llamó, pero los príncipes de los filisteos dijeron, no creo que es conveniente que David pelee por nosotros, no va a ser cosa que en algún momento se nos vuelva en contra y ya nos mató un gigante, no queremos que esté contra nosotros. Entonces dijo, bueno, ¿sabes qué, David? Mejor sigue en paz, tú y yo, todo bien. Cuando él llega a la tribu, al lugar donde él estaba, allí en Siclac, se encuentra con que su aldea había sido arrasada. Unos merodeadores, unos ladrones, habían no solamente tomado cautiva a la familia de aquellos hombres, sino que habían incendiado la aldea. Y allí dejamos a David luchando en su interior con el desánimo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver una nueva etapa en la vida de David, porque estamos en el capítulo 30, y lo habíamos dejado a David consultando a Dios, versículos 7 y 8, él decide consultar a Dios y le pregunta a Dios, Dios, ¿voy a ir o no detrás de estos hombres? ¿Los vas a entregar en mis manos para que yo vaya por lo que me han robado? Y Dios le dice, ve. Entonces David va en busca de aquellas personas que le habían robado todo, y en medio del camino, 200 de sus 600 hombres, cuando llegan al río que tenían que cruzar, venía caudaloso, le dijeron, ¿sabes qué, David? No tenemos la fuerza suficiente para cruzar el río, mejor nosotros nos volvemos. David cruzó con el resto de sus hombres, iban en camino, se encontraron un prisionero que habían abandonado a aquellos hombres que los habían robado, y él los guía hacia la aldea. Llega David, consigue la victoria y recupera todo. Y podríamos decir, fin de la historia, una gran historia. Un gran momento entre David y Dios y sus hombres, pero hay detalles que nos van a enseñar a cómo enfrentar hoy un nuevo gigante. Y ese gigante es el gigante de la autosuficiencia. ¿Has escuchado alguna vez esto? La autosuficiencia. La autosuficiencia es aquel sentir que nosotros tenemos en el hecho de decir no necesitamos más de nada ni de nadie, mucho menos de Dios. Mucho menos de Dios. Y precisamente vamos a estudiar hoy enfrentando al gigante de la autosuficiencia. La autosuficiencia en nuestras vidas es creer que puedo vivir, decidir y vencer por mis propias fuerzas sin depender completamente de Dios. Sin depender plenamente o completamente de Dios. Y así comenzamos esta nueva serie o este nuevo capítulo en esta serie, enfrentando a los gigantes. La crisis de Siclac, de aquel lugar donde David aparentemente lo perdió todo, fue el instrumento que Dios usó para primero mostrar y derribar el gigante de la autosuficiencia de David. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta aquí David había mostrado, más allá de que aquel jovencito llamado entre las ovejas, cuidando las ovejas de sus padres como pastor, fue ungido y de repente tuvo ese lapsus que mostró el corazón original de David cuando llega y ve al pueblo de Israel con miedo, que les temblaron las rodillas cuando el rey filisteo les presentó a Goliat y los tuvo durante días, ¿no es cierto?, sometidos. Y David dijo, pues ¿quién es este? En el nombre de Jehová lo vamos a derrotar. Y así fue como él dio el paso al frente. Y con la fe que tenía en Dios pudo vencer a aquel gigante. Pero después vimos que cuando llegó un enemigo que no era tan grande como Goliat, pero sí poderoso, que era Saúl, él empezó a claudicar porque huyó, mintió
se metió en lugares que no debía, hizo cosas, y hasta aquí nunca habíamos visto que David había consultado con Dios. Pero llega esta situación que lo pone en un rincón a David, lo humilla y dice, y consulta a Jehová, consulta a Jehová. Y nosotros debemos entender que Dios muchas veces permite en nuestras vidas circunstancias que nos llevan a humillarnos, para que nosotros, ¿cómo era la expresión que decían? ¿Cómo era la expresión que dijeron ustedes recién? Conveniencia. Conveniencia. Para que parece que usemos a Dios a nuestra conveniencia, pero lo que está haciendo Dios es llevarnos a ese lugar para que entendamos que en nuestra vida Él es suficiente, que no necesitamos más, que no necesitamos más. Y eso es lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. En primer lugar, punto número 1, cuando dependemos de nuestra autosuficiencia, ese sentir de que no queremos y no debemos depender plenamente de Dios, que nosotros podemos, la autosuficiencia nos hace creer que podemos vivir sin buscar a Dios. Y enseguida, cuando David lo pierde todo, ya vemos inmediatamente un cambio en su corazón. Ya no está confiando en su experiencia. Recordemos, él era un militar y de los buenos, de los buenos. Y fue puliendo su experiencia en varias campañas, y así queremos decir, cuando se metía sigilosamente entre el campamento de Saúl y llegó hasta su cuarto donde dormía Saúl y le robó la lanza y nadie se enteró, ¿no es cierto? Y cosas pasaban, tenía esa habilidad. Él tenía como experiencia, ya lo había contado una vez, cuando él se había enfrentado a osos, a leones, y también tenía dentro de su currículum vencer a un gigante. Pero ahora vemos que nada de eso le está siendo útil, porque él entiende y está aprendiendo que la autosuficiencia no es lo que Dios espera de él. Y sabes una cosa, el peligro de la experiencia en nuestras vidas, como lo vivió David, puede hacernos pensar que nosotros no necesitamos de Dios, ni mucho menos consultarle. Porque tenemos sobre nuestra espalda la experiencia suficiente para sacar adelante las situaciones, porque ya la vivimos, ya la hicimos, ya estamos del otro lado. Y entonces muchas veces el éxito del pasado en nuestras vidas se convierte en el enemigo de nuestra dependencia presente. Y es un enemigo difícil al cual nosotros enfrentamos. La autosuficiencia espiritual no aparece de un día al otro, No es de que hoy me levanto y soy una persona autosuficiente. No, poco a poco, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de leer la palabra, cuando dejo de congregarme, se va enfriando en mí el espíritu, dice la palabra de Dios, que el espíritu se va apagando y va creciendo mi ego, mi orgullo, mi autosuficiencia. Y David aprendió de esta experiencia que quizás muchos de nosotros pasamos alguna vez, de perderlo todo, a decir que, ¿sabes qué? Con Dios debe ser suficiente. No necesito más. Y lo vemos cuando en el versículo 8 él se humilla y le dice a Dios, los perseguiré. Fíjate qué curioso, ¿no? Los perseguiré, Dios. Los voy a alcanzar. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. No porque no supiera pelear, porque ya lo conocemos como era de los buenos, sino porque él estaba aprendiendo que si alguien le iba a dar a la victoria y si alguien iba a entregar a las personas que le habían hecho mal, era Dios. No sé qué estaba pensando David, pero sí sé qué es lo que nosotros tenemos que pensar nosotros. Porque la palabra de Dios dice, fíate de Jehová de todo ¿qué? Tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Esto lo escribió el hijo de David. Lo escribió Salomón. Y Salomón fue el hombre más sabio del mundo, que también cometió muchos errores. Y él llega a decir y escribe en el libro de Eclesiastés que todo es vanidad. Pero aquí en Proverbio dice que la mejor solución o lo que yo debo aprender a hacer como hombre es fiarme de Jehová de todo mi corazón y no basarme, no apoyarme en lo que supuestamente es prudente de mi parte, sino que dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿En qué dice? En todos, todos. Y Él enderezará tus veredas. Es que ¿habrá algo que Dios no sabe hacer? ¿O habrá algo que Dios hace mal? ¿Por qué me dice en todos tus caminos? Es simple, la prudencia humana tiene un límite. Todo tiene un límite en nuestras vidas. Nuestra experiencia muchas veces nos lleva a equivocarnos, por no decirte la mayoría de las veces. Nuestra lógica falla. Nuestra lógica falla. Por eso es que Dios dice, confía plenamente en mí. No dice que no hagas, no, sino que todo lo que hagas,
hazlo apoyado en Dios. Y no habla de religión, hombres. Habla de una relación. Habla de un estilo nuevo de vida. Fíjate, Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Creo que este versículo es muy claro y reconoce algo que hiere al hombre, que es que el orgullo humano es nuestro peor enemigo. Porque no somos dueños absolutamente ¿de qué? De nada. De nada. Pero el tema es que la autosuficiencia nos hace creer que incluso podemos controlar el futuro, ¿no? Que podemos controlar el futuro. Pero la realidad es que necesitamos aprender a depender completamente de Dios. Pensando en esto, reflexiono y animo a que nos preguntemos en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que antes de tomar una decisión pasaste tiempo con Dios? En lo que sea. Tu negocio, la relación con tu esposa, con tus hijos, amistades. Cosas que quizás tú dices: bueno, Dios, ¿para qué lo molesto a Dios? Quiero cambiar el carro, quiero cambiar la casa, quiero sacar un crédito. ¿Para qué lo molesto a Dios? Si Dios dice que tengo que encomendar todos mis caminos, que no soy dueño ni siquiera del siguiente paso que voy a dar. ¿Tú crees que a Dios no le interesa en qué inviertes, en qué haces, cómo estás con tu esposa, cómo vas con tus hijos? Pienso también en el hecho de: ¿buscamos a Dios solamente cuando estamos en crisis? ¿Antes qué? Cuando estamos bien, Dios no entra en la ecuación en nuestras vidas. Así nos miente la autosuficiencia. ¿Estás bien? No necesitas Dios. No lo molestes a Dios. Y a veces no lo hacemos de mala, porque la autosuficiencia no es totalmente nuestro enemigo, al menos eso pareciera. Pero nos lleva a confiar más en nuestras habilidades que en lo que Dios puede hacer. Por eso cuidado, porque la autosuficiencia comienza cuando dejamos de consultar a Dios y terminamos consultándonos únicamente a nosotros mismos. A nosotros mismos. 2. La autosuficiencia se rompe cuando conocemos nuestras limitaciones. Es decir, hay una situación que pasa ahí. David va detrás de los ladrones, de aquellos que le hicieron mal, se lleva 600 hombres. Y cuando llegan al río que tenían que cruzar, estaba caudaloso, 200 dijeron: hasta aquí llegamos, estamos muy cansados, no podemos seguir avanzando. Y ese es un precio alto, porque también las esposas, las familias de esos hombres estaban allá y ellos tenían que ir a buscarlos. Pero ¿qué pasa? Ellos entendieron que no podían seguir avanzando, que no podían con el paquete, que había un límite. Y ya es una cosa, esta realidad muchas veces golpea la mentira que la autosuficiencia habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque la autosuficiencia nos hace creer que nosotros tenemos que poder con todo. Para eso eres hombre, para cargar todo. Y ahí vemos hombres cargando con todas las responsabilidades. Hombres cargando con familias, con economías, con trabajos, con ministerios. Y no está mal eso. Está mal no reconocer que hay límites. No reconocer que estamos agotados. Ese es el problema de la autosuficiencia. Creemos que a veces admitir que estamos superados es fracaso. Y a veces simplemente necesitamos tiempo. Si vemos a Dios, Dios creó en 6 días y el séptimo día. ¿Entiendes? Si Él lo hizo, ¿por qué no nosotros? Tiempo. Vivimos agotados porque creemos que sobre nosotros cae el hecho de cargar toda la responsabilidad todo el tiempo. Sin embargo, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios no bendice la autosuficiencia. Dios bendice la dependencia y la obediencia. Y hablo no solamente de mi entorno, sino hablo de depender y aprender a obedecer a nuestro Dios. Pero vuelvo a decir lo mismo. Sin embargo, Dios permite los momentos de crisis en nuestras vidas para que nosotros aprendamos dependencia. Aprendamos dependencia. Y recuerda siempre este axioma de vida. Prueba no superada
prueba repetida. Las veces que tengas que fracasar, Dios la va a utilizar hasta que aprendas la lección. Porque cuando pensamos en la fortaleza espiritual, no consiste en aparentar que todo está bien. Consiste en reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Esa es una fortaleza espiritual. Isaías 40:29 dice que Él da fuerza ¿a quién? Al cansado. ¿Y multiplicas las fuerzas de quién? ¿Te das cuenta que Dios es consciente que nosotros nos cansamos? No es de que Dios te dice, tienes que ser fuerte todo el tiempo. No, Dios no está buscando, no está en busca del hombre más fuerte, sino del hombre más dependiente, del más obediente. Dios da fuerza al que reconoce que no tiene ninguna. No es un problema estar cansado, lo vuelvo a decir. El problema es creer que podemos seguir adelante sin acudir, sin depender de nuestro Dios. Estudiamos aquí el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y si alguien tenía un currículum para ponerlo al frente y decir, este soy yo, esta es mi vida, todo esto logré, era él. Sin embargo, en un momento lo perdió todo. De buenas a primeras lo perdió todo. Y él le va a hablar a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que pensaba que eran autosuficientes, que pensaban que la vida cristiana se vivía como ellos la vivían, y los denuncia diciendo, ustedes hacen cosas que ni los de afuera hacen. Pero no importa. Dios todavía les va a dar una oportunidad para que ustedes aprendan a depender. Y hay una frase o un versículo que lo llena todo y que Pablo explica cómo él puede superar la autosuficiencia aún después de haberlo perdido todo. Y dice en el versículo 12 del capítulo 12, de la segunda carta de Pablo, el versículo 9, bástate mi gracia, no necesitas más. Aún lo que no mereces, yo te lo doy. Eso es gracia. Porque en mi poder, ¿mi poder qué? ¿Se perfecciona dónde? En la debilidad. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? Reconoce tus limitaciones. Aprende a depender de Dios. La debilidad no es un obstáculo para Dios, todo lo contrario. La autosuficiencia sí lo es para poder tener una relación con Dios. Por eso la pregunta es, ¿estás descansando en Dios? ¿Estás realmente aprendiendo a llevar todas las cargas a Dios? ¿O estás intentando todavía resolverlo todo por tu cuenta? Porque te vas a seguir cansando, te vas a seguir equivocando, vas a seguir tronando todo lo que empieces si lo sigues haciendo en tus fuerzas. ¿Hace cuánto tiempo que no abres tu corazón delante de Dios y le dices, Señor, aquí estoy? Esto soy. Trabaja en mi vida. El hombre más fuerte no es el que nunca se cansa, sino el que sabe a dónde ir para renovar sus fuerzas. Esa frase viene en sus hojas al final. Es el que sabe a dónde ir para renovar sus fuerzas. 3. La autosuficiencia produce orgullo. Chocolate por la noticia podrían decir, ¿verdad? Pero la dependencia produce gracia. Los hombres se rebelan. Los 400 que cruzaron el río y fueron y conquistaron y atraparon a los ladrones y logran conseguir lo que se habían robado. Entonces, cuando ya está todo bien, todo tranquilo, le dice, oye, David, ¿sabes una cosa? Yo creo que los 200 que se quedaron allá no merecen absolutamente nada por no querer venir. Entonces David dice, espérense, bájenle 2 rayitas. ¿Sí? Bájenle 2 rayitas. Porque la victoria que ustedes obtuvimos, que nosotros obtuvimos, no fue nuestra. Yo se la pedí a Dios. Y Dios me dijo, te la voy a dar. Ni merecíamos esto. Lo que merecíamos era lo que nos pasó. Pero ahora necesitamos aprender a recibir de Dios y a compartir lo que Dios nos da. Y eso es gracia en nuestras vidas. Cuando ellos creyeron que habían obtenido la victoria por su propio esfuerzo y quisieron excluir a los demás, David los puso en su lugar. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros nos olvidamos de la gracia de Dios en nuestras vidas y empezamos a creer que nos las merecemos porque somos mejor que los demás. Y entonces empezamos a señalar, empezamos a juzgar, empezamos a compararnos, empezamos a sentirnos superiores a los demás y empezamos a mirar de reojo sobre el hombro
Pero así como David corrige a su pueblo, le recuerda que la victoria no fue producida por su fuerza, sino que fue dada por Dios. La humildad de nuestras vidas nace cuando recordamos todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de la gracia divina. Recuerdo cuando tomé siendo joven, más joven, mi primer curso de administración bíblica, de economía bíblica. Ni sabía qué es lo que iba a estudiar, qué iba a hacer un adolescente. Ahí fui al curso y algo que me llamó mucho la atención, que el ponente decía en cuanto a la administración bíblica, es que necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar. Porque generalmente cuando tenemos posesiones decimos, es mi trabajo, es mi casa, es mi dinero, es mi familia, es mi carro, es mi ropa. Pero la gracia de Dios te recuerda que nada es tuyo. Que todo lo que tú dices es mío. Dios un día dice, ¿sabes qué? Me cansé. Y hace así. Y te quedas con nada. Cuando entendemos de qué se trata la gracia de Dios, entendemos que Dios me da a administrar las cosas. Y es su casa, su trabajo, su dinero, su ropa, que me la da para que yo la administre. No necesito 50 pares de zapatos, 50 pantalones, 4 autos, 7 casas. Necesito un corazón correcto, que incluso me lleve a entender, como dice Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y es aquí donde tú dices, bueno, a ver, ¿de qué lado estás? ¿De los que creen que merecen? ¿O de aquellos que reconocen que todo lo que tienen viene de Dios y que lo único que tienen que hacer es saber administrarlos? El orgullo levanta una barrera entre Dios y nosotros. Sin embargo, entendemos que la humildad abre la puerta para que Dios siga derramando sobre nosotros su gracia divina. ¿Quieres ser un enemigo de Dios? ¿O quieres ser un benefactor diario de su gracia? 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, ¿y qué tienes que no hayas recibido? Otra vez Pablo a esa iglesia, ¿no? A ver, ¿qué es todo lo que tienes que no lo hayas recibido? Porque merecer no te lo merecías. Y ganártelo, mira, Dios mañana te enferma y quedas postrado y no te puedes ganar absolutamente nada. Pero sin embargo, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, como si tú lo hubieras ganado. No se trata de eso. Todo lo que poseemos proviene de Dios. Nuestras capacidades, incluso las oportunidades, los recursos, los logros, son regalos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso ya no te compares con otros. Cuando veas a otros, ve como debes realmente verlos, para compartir lo que Dios te da. No menosprecies a los demás, a quienes tienen, desde tu punto de vista, menos experiencia espiritual. No, todo lo contrario. Reconoce que todo lo bueno en tu vida viene de parte de Dios. Porque fíjate que curioso, cuando olvidamos y completamos en nuestras hojas la gracia que recibimos, negamos la gracia que otros necesitan. Parafraseo esto: de balde recibimos, de balde damos a los demás. Y 4, ya que hemos hablado de la autosuficiencia y cómo nos debemos llevar nos debe llevar nuestro corazón, nuestra dependencia de Dios a eso, a la dependencia de Dios, entendemos que la dependencia de Dios produce victoria que le glorifican a Él. Sí. Versículo 18 del capítulo 30 dice que Dios libró, o que David libró todas las cosas y recuperó todo. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria a Dios, recuperó todo. Pero déjame decirte cuál fue la victoria más importante de David. La victoria más importante de David no fue el hecho de volver a tener todo, sino el hecho de aprender la dependencia completa de Dios, a consultar con Dios, a consultar con Dios. Muchas veces nosotros queremos la victoria, pero negociamos la dependencia. A veces como que no queremos la dependencia, queremos por nuestro propio mérito. Queremos los resultados de Dios, pero sin Dios en la ecuación. ¿Cómo funciona eso? No lo sé.
Pero a veces así lo queremos. Así lo queremos. Muchas veces nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. Pero te voy a decir algo de Dios. Dios quiere cambiar tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Él está más interesado en tu carácter que en resolver tus problemas. Porque cuando Él trabaja en ti, no solo vas a saber resolver los problemas, vas a saber evitarlos. Porque vas a estar dependiendo, consultando. Yo aprendí algo cuando llegué a México con una persona que estaba, aquí yo rendía cuentas, y esa persona me dijo, el que obedece no se equivoca. Es una gran lección, ¿eh? ¿Quién se equivoca? El que manda, ¿no? El que manda. Porque si tú obedeces y haces tal cual te dices, no te equivocas. Entonces se equivoca el que manda. Entonces dije, si yo obedezco a Dios y Dios nunca se equivoca, ¿cómo crees que me va a ir? Y hago lo que me dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque, ¿qué dice? Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús declara que Él es la vid y espera que los pámpanos sean fructíferos. Y llevar fruto solo es posible mediante una relación con Dios a través de Jesucristo. Porque si fuera de mí, nada podéis hacer. Y te voy a decir algo más que dice Juan. Que un día viene el labrador, que es Dios, el dueño del campo, el dueño de las vides. Y un día llega y pasa tijera, poda. Así que, así como Dios es gracia, su gracia también tiene un límite. Y de repente dice, hasta aquí. Te di una, te di dos, te di tres, te di un montón de oportunidades. No quisiste, necesito podar. Y ahí van quedando en el camino. Ahí van quedando en el camino hombres que tenían buenas intenciones, pero se creyeron autosuficientes. Y a mí no me gustaría ver de este grupo a hombres que se queden en el camino. Quizás estás pasando por una situación derrotista, por un momento en que la autosuficiencia fue demasiado en tu vida. Pon un alto. Haz como David. Haz como David, porque sí, David la pasaba mal. No podía ni dormir tranquilo porque sus enemigos los perseguían. Sin embargo, en un momento de crisis, cuando lo perdió todo, dijo hasta aquí. Y consultó a Dios. Consultó a Dios. Si no habías considerado esto, tómalo como esa oportunidad que Dios te está dando. Porque el David que salió de Siclac fue diferente. Fue un David mucho más humilde, mucho más dependiente, mucho más consciente de la gracia de Dios en su vida. Y ese fue Pablo. Ahí sí, voy para allá. Ese fue Pablo cuando dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aguas con este versículo. Una vez más lo voy a explicar. No es un versículo de automotivación. No, es un versículo de conclusión. Pablo escribe este versículo después de decir, lo tuve todo, lo perdí todo y aquí estoy preso en cadena. Y lo que puedo decir de mi relación con Dios y mi dependencia en Dios es que no importa cómo esté, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Administrarlo mucho, administrarlo poco, no tener nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un versículo para poner adelante a conquistar el mundo. No, cuidado. Porque si no estás dispuesto a obedecer y depender, nada de lo que pongas de la Biblia adelante te va a ayudar. ¿Me explico? La Biblia nos da la sabiduría para avanzar, para consultar y saber qué hacer. Me encantaría que al final de nuestras vidas podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las pasé por todas. Pero desde que decidí obedecer a Dios, no importa la situación en la que viva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está enseñando en este versículo independencia. Él está enseñando el resultado de la dependencia total en Dios a través de Jesucristo. Porque todo lo puedo ¿en qué? ¿O en quién? En Cristo. Ese es el secreto de este versículo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuidado, porque la mayor victoria no es recuperar lo que te quitan o lo que perdiste, sino es recuperar tu dependencia de Dios. El gigante de la autosuficiencia, hombres, es especialmente peligroso porque no se parece a un enemigo, ¿no? La autosuficiencia llega a nuestra vida diciendo y disfrazándose con capacidades y demostrándote de que tú eres capaz. Se disfraza de experiencia
mira lo que lograste, aquí estás, no necesitaste de nadie, sigue adelante. Se disfraza de éxito, se cuentan por miles, por cientos, por millones, por cantidades, por aplausos, por reconocimiento. Se disfraza de fortaleza, soy indestructible, impenetrable. ¿Quién me va a hundir? Dijo, ¿quién va a hundir? Solo Dios puede hundir al Titanic. Sí, tenías toda la razón. Toda la razón. ¿Me entiendes? Eso es ser autosuficiente. Tanto es problemática la autosuficiencia que fue parte del pecado original. Satanás utilizó esa estrategia. No necesitas de Dios. Con que Dios os ha dicho, no. Mira, tú vas a ser igual a Dios. Y Adán y Eva entraron. Y ahí por eso estamos como estamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en cuanto a eso? Desde entonces, desde allí, desde nuestros padres, el corazón del hombre sigue diciendo, no necesito a Dios. Yo puedo solo. Y eso destruyó la comunión con Dios. Y eso destruyó al hombre. Pero Dios tenía un plan. Y ese plan era Jesucristo. Y damos gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a restaurar lo que el pecado destruyó, lo que la autosuficiencia destruye. Sí, porque mientras el orgullo nos aleja de Dios, Cristo nos llama a depender completamente de Él. Y nos enseña. Él, antes de ir a la cruz en obediencia, en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino... Y mira que Cristo tenía con qué diferenciarse. ¿Con qué? Sin embargo, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz. Y en la cruz demostró la dependencia y la obediencia perfecta que nosotros nunca vamos a poder vivir, porque era suficiente para salvar nuestras vidas, pero nosotros no podemos. Y mira, Dios tuvo que llevar a David al final de sus recursos para que David pudiera reconocer su dependencia en Dios. Yo no quiero ver vidas tronadas que aprendan a depender. Si has pasado por crisis, seguramente no la quieres volver a pasar. Pero si Dios vuelve a pasar, espero que te acuerdes que lo que Él quiere es que tú aprendas a depender. Por eso dije al principio, prueba no superada, prueba repetida. Prueba repetida. Cuando David volvió a depender de Dios, descubrió que la verdadera fortaleza no estaba en lo que un hombre puede hacer sin Dios, sino lo que Dios puede hacer a través de un hombre que está completamente rendido a Él. Y Dios sigue buscando ese tipo de hombre hoy. 17 de junio del 2026. Dios está buscando ese tipo de hombres. Hombres que confíen más en Dios que en sí mismo. Que no tomen decisiones sin consultarle ante a Dios. Que no traigan la hoja para que Dios se la firme, sino que traigan la hoja en blanco para que Dios se escriba lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Que ya dejen de llevar las cargas solos. Y que los éxitos no te nublen la vista, sino que te hagan ver quién realmente está detrás de la victoria. Por eso la conclusión, hombres, en esta mañana en cuanto a la autosuficiencia, es que cuando la autosuficiencia no cae por el esfuerzo humano, sino que cae cuando un hombre conoce o reconoce humildemente y dice, Señor, no puedo solo. No puedo solo. Eso te va a llevar a doblegarte, humillarte y decirle a Dios, hazte cargo. Te entrego la llave de mi negocio, te entrego mi matrimonio, te entrego mis cuentas bancarias, te entrego mi carro, mi casa, para ahora llamarlos como tuyo y entender que a ti te pertenecen. Y cuando como hombres llegas a ese punto, descubres que la dependencia de Dios no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que puedes tener. No le tengas miedo a depender de Dios.
Tenle miedo a negar a Dios en tu vida y seguir llevando las riendas de tu vida como lo has hecho hasta ahora. Amén. Oramos. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Gracias por el poder que ella tiene en nosotros y sobre nosotros. Y pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas de tal manera que limpie, quite, transforme en nuestro interior todo aquello que no permita que dependamos completamente de ti. Padre, queremos obedecerte, queremos honrarte, y es por eso que hoy le declaramos, Señor, una lucha a la autosuficiencia. Queremos realmente aprender a depender de ti y administrar correctamente todas aquellas cosas que tú pones en nosotros y delante de nosotros. Ayúdanos a serte fiel en todo momento. Sigue trabajando en nuestras vidas. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.